Bueno, volvemos, retomamos. Ayer veíamos qué cosa. ¿Cómo determinamos la renta nacional? ¿Cómo determinábamos el nivel de actividad de un país en un periodo de tiempo determinado? ¿Sí? A través de los tres enfoques. Partíamos del modelo de circuito económico simple, en el cual teníamos dos sujetos, consumidores y productores, y que de la interacción entre ellos, ¿sí? A través del mercado de factores productivos o a través del mercado de bienes y servicios, podíamos determinar el nivel de actividad de un país a través del enfoque del ingreso, del producto o del gasto. ¿Sí? El enfoque del ingreso decíamos que era el total de las remuneraciones obtenidas por los titulares de los factores productivos que ceden a las empresas. El enfoque del producto es el valor monetario total de la producción de bienes y servicios que se realiza en una economía. Y el enfoque del gasto es el total de erogaciones que realizan las familias o los consumidores finales para adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Habíamos dicho que por, por cualquiera de los tres enfoques, ¿m? Esperen que... Por cualquiera de los tres enfoques llegábamos al mismo resultado. ¿Sí? La tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Es a la tasa a la cual realmente crece la economía. O sea, y hablamos de crecimiento real cuando quitamos del medio lo que es el efecto inflacionario. Porque nosotros, ustedes imagínense, ¿alguien sabe cuánto? Yo no me enteré todavía, pero ¿alguien sabe más o menos cuánto es la inflación mensual en Argentina? ¿Alguien escuchó ese dato? Pero me parece que usted dijo ayer algo del 2%. Sí, está más cercano al 3, oscila el 3%, ¿sí? La tendencia te dice que para fin de año vas a tener casi entre un 40 y un 50%. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que la inflación en todo el 2020 es un 50, de todo el 2021 es 50%. ¿Sí? Si ustedes, si ustedes en todo ese periodo que es todo el año 2001 crecen en facturación, en producción, en ventas, ¿sí? En ventas, crecen un 45%. ¿Qué conclusión pueden arribar? ¿Sí? Crecen un 45% comparado al nivel de facturación del año pasado. Y la inflación fue de un 50%. ¿Cómo repercute en su análisis eso? ¿Crecieron? ¿No crecieron? Si Creería que sí crecimos, profe. creciste un 45%, ¿sí? Comparando el nivel de facturación del año pasado, comparando el nivel de facturación de este año, un 45%. Pero la inflación en el mismo periodo que vos estás analizando es de un 50%. Entonces, independientemente que después tenés que analizar la variación de los precios de tu mercado, no de la inflación. O sea, la inflación es genérico, es general. Tu actividad, tu producto puede ser representativo si está medianamente cercano a esa variación o no. Vamos a suponer que la inflación es de un 50%. Vos vienen y te dicen la inflación de un año al otro es del 50%. Vos te dedicás a la venta de ropa, y cuando vas a ver los precios de la ropa del año pasado con respecto a los precios de la ropa de este año, la variación fue de un 90%. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro, la inflación, lo que te mide la inflación es algo generalizado y es un promedio de todos los precios, ¿sí? De todos los productos. O sea, estamos hablando de productos muy diversos entre sí. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que me dé un 50% la inflación si lo que yo vendo, que es, por ejemplo, ropa, subió un 90%? Sí, es porque hay otros productos que no llegaron a crecer un 50%. El precio de ese producto no variaron un 50%, variaron menos. Hoy en día lo que se está haciendo como política de gobierno es pisar, o sea,
incrementar muy poco, o mejor dicho, congelar el precio de los servicios públicos. Entonces vos tenés un contraste que sube muy poco, un sector que son los servicios públicos, y después tenés lo que es la ropa que sube un 90%. En promedio te da un 40-50%. Lo que pasa es que no son representativos estos dos productos particulares, ¿sí? Entonces, para determinar cuál es el crecimiento real de la economía, yo lo que tengo que hacer es, primero, quitar el efecto inflacionario, ¿sí? Cuando quito el efecto de la inflación, el efecto del incremento de los precios, voy a poder determinar realmente si crecí o no crecí, o si decrecí, que puede ser la otra opción. Entonces, ¿cuáles son las causas? Mirándolo de parte de la teoría. ¿Sí? Si yo tengo este proceso productivo en el cual tengo los distintos factores productivos que incorporo a mi proceso productivo, en el cual le aplico una determinada tecnología, una determinada forma de trabajar, de operar, me va a dar como resultado bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para fabricar más unidades de un determinado producto? ¿Qué tendría que tocar acá? ¿Qué se le ocurre? Para que el resultado final sea mayor. ¿Cómo hago para que esto sea mayor? ¿Qué tengo que tocar? Tengo que tocar factores, tecnología. Y supongo que un poco de todo, profe. ¿Cómo sería un poco todo? Suponete. Vamos a suponer que tenemos una panadería. Nosotros estamos fabricando hoy 100 kilos de pan. ¿Sí? 100 kilos de pan por día. Bien. Tenemos tanta cantidad de cada uno de los factores productivos. ¿Qué tengo que hacer para empezar a fabricar en vez de 100 kilos de pan, 200 kilos de pan por día? Y comprar un horno más o trabajar un poco más. O sea, puntualmente incorporar mayor cantidad de recursos acá, al inicio del proceso productivo, para que me dé como resultado mayores bienes. Sí. ¿Sí? Y si modifico la tecnología, si introduzco una mejora tecnológica, puede dar resultado, puede incrementar la producción. Y si le voy el método para que el pan leude un poquito más rápido, puede que sí. Realmente las mejores tecnológicas terminan ocasionando una mejora en la producción, ¿sí? Pasa a ser más eficiente el producto, el proceso, ¿sí? Después tenemos que empezar a hablar de la diferencia entre eficiencia y eficacia. Por ejemplo, las causas del crecimiento de la economía es el cambio en la dotación de recursos, ¿sí? Es la incorporación de una mayor cantidad de factores productivos acá, o de recursos. Otra de las causas es cambio en la eficiencia o la productividad, que tiene que ver con ¿qué? Con la tecnología, ¿sí? Si yo mejoro el proceso tecnológico, mejoro o aplico alguna mejora en mi procedimiento, el resultado final va a ser mayor. A igual cantidad de recursos incorporados al proceso, ¿no? No es que estoy incorporando más, ¿no? A la misma cantidad, mejorando mi proceso productivo, mi resultado final es mayor. Y otra de las causas es el cambio en el empleo de los recursos. O sea, cuando yo destino recursos a dos o más procesos productivos, cuando modifico la asignación de esos recursos, puede ocasionar que la economía o el nivel de producción crezca. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficacia y eficiencia, ¿es lo mismo o no es lo mismo? La eficacia, la eficacia es lograr un determinado objetivo, ¿sí? Yo soy eficaz si apruebo la materia economía en la carrera de ingeniería química. Soy eficaz. Bien. La eficiencia es lograr un objetivo con la menor cantidad de recursos posible. O sea, yo voy a ser más eficiente que otro si apruebo la materia de economía rindiendo solamente los 3 parciales. A lo mejor otros van a ser un poquito menos eficientes
cuando en realidad en vez de rendir 3 parciales van a tener que rendir 4. ¿Sí? Eficacia es lograr un objetivo, eficiencia es lograr ese objetivo con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Entre quién se distribuye el producto del país? Entre los titulares y los factores productivos. ¿Sí? Los titulares de tierra, de capital y de trabajo. El ingreso personal es la parte del ingreso que efectivamente reciben las personas, o sea que se distribuye entre las personas. ¿Sí? Es la sumatoria de todas las remuneraciones percibidas por ceder esos factores productivos a las empresas. El ingreso disponible es ese ingreso personal, pero que descontado lo que son los impuestos directos. ¿Sí? Impuestos directos son aquellos que graban, ¿sí? Los impuestos directos graban la capacidad contributiva de las personas. Van a pagar más impuestos aquellos que más ganan o más cosas tienen. ¿Sí? Dos ejemplos muy sencillos de impuestos directos, del impuesto a las ganancias. ¿Escucharon hablar del impuesto a las ganancias? ¿De algún familiar que se queje que tiene que pagar impuesto a la ganancia en estos días? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Impuesto a los bienes personales. ¿Otro familiar de ustedes o el mismo que se queje que tiene que pagar impuesto a los bienes personales? ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? El impuesto a las ganancias es un impuesto que uno paga en base a lo que declara que ganó, ¿no? Que después no puede ser acorde a la realidad. Vos en el impuesto a la ganancia vas a decir, yo declaro que gané tanto. Bueno, pagás sobre eso. Que después no quita que no sea verdad, pero bueno, eso es para otro tema. Y el impuesto a los bienes personales, uno paga impuestos en base a la dotación de bienes que tiene bajo su poder. O sea, la dotación de bienes de los cuales es titular. ¿Sí? Autos, propiedades, campos. ¿Sí? Después tenés que entrar a estudiar bien la ley para ver cuáles conceptos forman la base imponible para pagar impuestos y cuáles no. Por ejemplo, los campos generalmente no pagan impuestos, no se computan por el impuesto de los bienes personales, pero bueno. Estos son dos ejemplos de impuestos que graban la capacidad contributiva de la persona. ¿Por qué? Porque le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes paga impuestos a las ganancias? No, profe. Yo creo que no. No, profe. No, bien. ¿Alguno de ustedes, ahora le voy a hacer otra pregunta, ¿alguno de ustedes paga el impuesto al valor agregado? ¿Paga el IVA? Sí, profe. Todos cuando compramos algo. Cuando compran algo, cada vez que compramos algo. O sea, fíjense cómo el impuesto indirecto, en este caso el IVA, lo pagamos todos. ¿Sí? Que después alguno nos sirva para descontar de lo que tenemos que devolverle a la FIP, ¿sí? Por lo que nosotros facturamos, es otra cosa. Pero todos pagamos un impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto que no depende de la capacidad contributiva de las personas. Los impuestos directos van a pagar aquellos que más ganan o más tienen. ¿Sí? Los empleados bancarios de PEC tienen un sueldo más elevado que otro tipo de rubros, ¿sí? Ustedes lo van a escuchar que se quejan de que me retiene, y sí, claro, porque después cuando te pones a ver el sueldo de uno de estas personas con un empleado de comercio o un industrial, ya hay una diferencia importante. Por eso estas personas terminan afrontando lo que es el pago del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque más ganan, más van a pagar. Los que menos ganan, van a pagar menos o directamente no van a pagar. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre riqueza e ingreso? ¿Se le ocurre? Y yo puedo tener un ingreso y no ser rico. ¿Y qué sería ser rico? Tener mucho capital podría ser uno. Tener mucho capital. ¿Sí? ¿Y qué sería tener mucho capital? A ver si nos explayamos un poquito más. Muchos bienes personales. Muchos bienes personales y muchos bienes, de los cuales soy titular. ¿Sí? Yo puedo
La diferencia entre riqueza e ingreso, o sea, el ingreso es un flujo periódico de dinero. O sea, periódicamente me ingresa tanto dinero a mi bolsillo, producto de mi trabajo, o de mi rendimiento, o de transferir mis factores productivos a las empresas. La riqueza es mi stock de qué, de mi stock de bienes que yo tengo una determinada fecha. Yo, por ejemplo, digo, hoy mi riqueza es una casa, un auto, un campo, dos motos, ¿sí? Todo eso compone la riqueza. O sea, la riqueza es una foto de lo que yo tengo en un determinado momento. El ingreso es un flujo periódico de dinero por ceder mis factores productivos a las empresas. Ahora, ¿por qué interviene el Estado en la distribución del ingreso? ¿Se pusieron a pensar eso alguna vez? ¿Cuál es la lógica de que el Estado intervenga en la distribución del ingreso? La lógica. Supongo, porque Sí. debe haber un control. Sí, no, en realidad el Estado interviene ¿para qué? Para achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Sí? Entre los que más ganan y los que menos ganan. ¿Sí? Ese es el objetivo de la intervención del Estado en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque el que más gana, ¿sí? Que generalmente son un grupo pequeño, tienen, es mucho más fácil y tranquilamente tienen la gran cantidad, tienen todas las necesidades básicas satisfechas. Ahora, lo que menos tienen o menos ganan, generalmente no pueden cubrir o afrontar todas las necesidades básicas. Entonces, el Estado interviene para que estas personas que tienen, tienen menos recursos puedan acceder a satisfacer mayores necesidades básicas y de esa forma tratar de achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Sí? ¿Cómo lo hace el Estado? A través de lo que son las políticas distributivas. ¿Sí? Hay muchos casos. ¿Se le ocurre algún caso de política distributiva? ¿Algún caso de que el Estado interviene para achicar esta brecha entre el que más tiene y el que menos tiene? Los ¿Algún planes ejemplo? sociales. Los planes, y cómo son estos planes sociales? A ver, explícame. No, o sea, si cumplís con alguna condición o algo, te dan plata. ¿El plan eh, social, podemos acceder todos? ¿Vamos todos? no, No. no, no. ¿Y por qué Tenés no? que cumplir con alguna condición, por ejemplo. No sé, el IFE era un plan social y tenía que ser monotributista o estar desempleado, cosas así. Sí, no tenías que tener ingresos. Por ejemplo, yo soy monotributista y el IFE no pude acceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en relación de dependencia con la facultad, en blanco, estoy en una categoría del monotributo más elevada o más arriba de las dos más bajas, entonces por esas condiciones yo no accedí al IFE, ¿no? Tampoco me postulé, ¿no? Pero es para darle un ejemplo. Hay gente que no tiene ingresos, no está inscrito y bueno, de esa forma pudo acceder a lo que es el IFE. Las políticas distributivas, ¿sí? Tienen ¿cómo es? Tienen distintas formas de realizar la política distributiva. Una de ellas es a través del sistema impositivo, ¿sí? ¿El sistema impositivo cuál es? Es decir, yo a través de los impuestos, ¿qué hago? Le voy a cobrar más al que más tiene o más gana, y le voy a dejar de cobrar, o le voy a cobrar menos al que menos tiene o menos gana, ¿sí? De esa forma, ¿qué hago? Capto recursos de los que más tienen o de los que más ganan, para después asignarlo entre las personas que menores recursos tienen. ¿Sí? Eso sería más o menos la lógica de la política distributiva a través del sistema impositivo. ¿Me pueden dar algún ejemplo real de esto? ¿Algún impuesto o algunos impuestos? El aporte extraordinario a la grande fortuna que se hizo el año pasado también. El aporte extraordinario de la grande fortuna. Explícame un poquito cómo era. No, no sé bien cómo era, sé que había, como que hay un porcentaje de gente que tenía mucha plata, no sé cuántos millones de pesos era el capital, y Mm, entonces les exigían, no sé si era un 1% o algo de eso, de todo el capital que tenían que donar, mm. donar, pagar obligatoriamente al Estado
que después ellos supuestamente lo usaran para redistribuirlo. Tenías que tener como mínimo un patrimonio, o sea, tenías que tener como mínimo bienes por 200 millones de pesos. De ahí para arriba, cuando superabas ese límite, tenías que hacer el aporte extraordinario de la grande riqueza, que era el 5% sobre el total. ¿Está bien o está mal esto? Depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se reparta después. Si yo, bueno, no sé si está bien cómo se hace. Sí, bueno, independientemente después a qué se destine, cómo se distribuye. ¿Está bien o está mal? Está Y bien y pero, profe, depende de cómo se use, bien. Mira, porque, o sea, el año pasado había gente que se moría de hambre, pero el tema es que no puedes vivir sacándole plata a los que la generan, porque si no también corres inversión, inversionista, y bueno, mm. cada vez se vuelve más por el país, pero también había gente que se moría de hambre. Bueno, acá en el chat uno puso a dónde yo quería ir con el que si es bueno o malo, ¿sí? ¿No sería doble imposición? Preguntan acá. Sí, si ya se están pagando bienes personales. Bueno, esta ley esta ley de aporte extraordinario en las grandes fortunas o riquezas peca en la redacción de que la forma de calcularlo, la base de cálculo es puntualmente lo que te determina bienes personales. O sea, se da una doble imposición en la cual el Estado te está cobrando de más por algo, o por segunda vez por algo que vos ya pagaste. ¿Me entendés? Te dicen, vos tenés que evaluar, porque la ley decía algo más o menos así, se tienen que evaluar los bienes en base a los bienes que vos tenías el 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Que es lo que te cobran por impuestos a los bienes personales todos los años. ¿Sí? Al 31 de diciembre todo lo que vos tenías, pagás sobre eso. ¿Sí? Y a su vez te dice, la evaluación se evalúa de la misma forma que la ley, tanto que no recuerdo ahora el número, que es la ley de impuestos a los bienes personales. Entonces te están volviendo a cobrar lo mismo. ¿Sí? Está mal porque está mal redactado, o sea, jurídicamente está mal redactado. Vos no podés cobrar una doble imposición. ¿Sí? No podés cobrar dos veces lo mismo. Ahora, está bien siempre y cuando vos lo distribuyas realmente para... A ver, vamos a ser realistas. Uno no sabe bien, con ciencia cierta, a dónde fue para ese dinero. ¿Por qué? Porque no hay... Es muy difícil comprobar que ese dinero fue destinado... A ver, no es que esté criticando que pasó una cosa o pasó la otra. O sea, no podemos comprobarlo puntualmente. ¿Sí? Porque es tan grande el monto, tan grande el sistema de administración pública que sí, más o menos puede tener una certeza. Ahora, está bien utilizar el sistema impositivo siempre y cuando se utilice para achicar la brecha. Otro elemento de política distributiva que tenemos son los gastos de transferencias. ¿Sí? Son las transferencias del Estado hacia las familias. ¿Sí? ¿Con los fines de qué? O sea, el Estado transfiere dinero de su cuenta a la cuenta de la familia, o se lo hace llegar a la familia, para que esta familia de menores recursos puedan acceder a una mayor cantidad o a satisfacer una mayor cantidad de necesidades básicas. ¿Sí? Recién un compañero hablaba del IFE. El IFE es un gasto de transferencia, o mejor dicho, fue, pues el IFE ya no está más vigente. Después, ¿qué otro caso tenemos de gasto de transferencias? Las becas puede ser uno. La beca. Este último tiempo hubo becas Progresar y Manuel Belgrano. Bien. ¿Cómo lo ves vos? Y por ejemplo, la Manuel Belgrano me gustó porque tenía en cuenta, creo que las notas, por ejemplo, un chico que se esfuerza y no tiene los suficientes ingresos, está bueno que se lo den Mm, porque lo necesitan realmente. sí. Vos estás capitalizando conceptos o capacitación para que esa persona el día de mañana esté más capacitado para realizar una mayor cantidad de actividades. ¿Sí? Estás capacitando a una persona con las becas.
Otro gasto de transferencia, por ejemplo, la asignación universal por hijo. ¿Está bien o está mal? Nadie emite opinión, vamos a dejarlo ahí. Depende, profe. ¿De qué depende? Y depende de si la persona me parece que se está aprovechando o no, también. Yo le voy a dar mi opinión, pero bueno, esto a ver, con la salvedad que siempre es muy fácil hablar con el diario del lunes, como se dice, ¿no? O sea, siempre es muy fácil hablar, o sea, de algo que uno ya vio el resultado, ¿sí? Yo para mí, ¿sí? Estamos hablando de algo que empezó en el 2003-2004, si bien en su momento fue muy bueno esto de las asignaciones universales cuando se empezaron a dar en el 2003-2004, ¿por qué? Porque le inyectaba dinero a la gente, al consumidor final, y de esa forma el consumidor final, ¿qué hacía? Lo guardaba, compraba dólares, lo metía bajo el colchón, ¿sí? Invertía en plazos fijos, no, consumía. ¿Sí? Consumía alimentos, consumía bienes para satisfacer las necesidades básicas. ¿Y ese consumo qué era? Era mayor producción, ¿sí? Mayor oferta. O sea, si vos le pones dinero en el bolsillo de la gente para comprar cosas, del otro lado tenés que tener los proveedores, ¿sí? Tenés que tener las empresas. Entonces las empresas que tenían una capacidad instalada bastante una capacidad instalada bastante sin usar, ¿sí? Bastante importante. Entonces empezaron a producir, empezaron a poner en funcionamiento las máquinas, empezaron a contratar personal y generalmente ese nuevo personal venía de los que reciben la asignación. Después, bueno, esto se mantuvo en el tiempo. O sea, como algo cortoplacista, digamos, como para decir, para empezar a mover la economía, era bueno, ¿sí? Después ahora cuando vos, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Cuando vos ya acostumbraste, es como un beneficio, un derecho más, ya me parece que ahí ya estamos, ya le estamos pecando. O sea, vuelvo a decir lo mismo que dije antes. Es muy fácil hablar con el diario el lunes de algo que ya pasó. ¿Mm? Pero bueno. Otro gasto de transferencia son el subsidio por desempleo. ¿Conocen de eso? ¿Escucharon hablar? Una persona está debidamente registrado, de un momento para otro se queda sin trabajo, ¿sí? Esta persona presenta toda la documentación y puede acceder al subsidio por desempleo, que es una prestación dineraria hasta 12 meses o hasta que consiga nuevamente un puesto de trabajo, ¿sí? Es, es para afrontar, para que no sea tan grande ese salto de tener ingreso a no tenerlo, entonces de esa forma el Estado lo ayuda por hasta 12 meses para que pueda seguir adquiriendo los bienes para cubrir sus necesidades básicas. Y otra forma de política distributiva es la intervención directa del Estado. O sea, es cuando el Estado entra a producir bienes, entra a regular precios, entra a transferir subsidios, ¿sí?, a las empresas para que las personas de menores recursos paguen paguen un menor precio sobre estos bienes o servicios en contraste de la gente que tiene mayores recursos, ¿sí? Los famosos precios promocionales por los jubilados. ¿Por qué? Vieron que, por ejemplo, los impuestos, los servicios, dicen, a los jubilados le hacemos un tanto por ciento más de descuento. ¿Por qué? Porque el jubilado, en términos generales, va a tener un ingreso menor a la persona que tiene un trabajo en actividad. Y a su vez, tiene mayores egresos. ¿Por qué? Porque hay que ser realista, los gastos de vivir realmente son mayores cuando uno ya está en la pasividad. La pasividad hablamos de cuando una persona se jubiló o se retiró, ¿sí? Tenemos mayor gasto en medicamentos, atención, esas cosas. Entonces, de esa forma, se trata de contrarrestar o bajar el precio de otros bienes y servicios para tratar de achicar esa brecha. Bien, recién decíamos de cuáles eran las formas de medir la distribución del ingreso. Ahora vamos a ver los enfoques, o sea, cómo tenemos cuáles son los indicadores que me dicen cómo está esta distribución del ingreso.
Por un lado tenemos el enfoque personal, que es agrupar. Yo voy voy agrupando o haciendo grupos de personas de igual cantidad de personas, pero lo voy agrupando perdón, en base a la similitud en el nivel de ingresos que tienen. O sea, en un grupo pongo todas las personas que tienen ingresos muy bajos, en otro ingresos medios y en otro ingresos altos. Entonces, de esa forma, yo puedo llegar a sacar conclusiones a través de los distintos indicadores que vamos a ver ahora. Y la otra forma es agrupar a las personas, ¿sí?, en base al enfoque funcional, que es agrupar en base no al nivel de ingreso que tenga cada uno, sino a la titularidad, o a la titularidad de los factores productivos. O sea, agrupo por un lado todos los que son los titulares de factor tierra, todos los que son titulares de factor trabajo y todos los que son los titulares de factor capital. ¿Sí? Los indicadores para medir la distribución del ingreso, por un lado, es el coeficiente de Gini, ¿sí?, que mide la desigualdad en la distribución de ingreso, y el valor de este coeficiente de Gini va entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué me dice estos indicadores? Cuanto más cercano a 0 esté este coeficiente de Gini, o en algunos lados van a ver índice de Gini, mayor va a ser la igualdad en la distribución del ingreso. ¿Sí? Mayor va a ser la igualdad en la distribución del ingreso. Cuanto mayor sea, o cuanto más se acerque a 1, mayor va a ser la desigualdad en la distribución del ingreso. Vamos aquí. Vamos a trabajar, vamos a ver los datos de el índice de Gini, ¿sí? El índice de Gini, que son los datos que brinda el Banco Mundial. Fíjense, el índice de Gini. Tenemos el valor más reciente, bueno, esta está en porcentuales, ¿sí? Por ejemplo, Albania tenemos en vez del 0,33, tenemos el 33%. ¿Sí? Angola tiene el 51%, el 0,51. ¿Sí? Vamos a ver. Argentina tiene el 0,42. Armenia el 0,29. ¿Sí? Australia el 0,34. Por ejemplo, vamos a comparar con Brasil. Brasil el 0,53. ¿Sí? 0,53 Brasil. Argentina 0,42. Comparando Argentina y Brasil con estos indicadores, ¿cuál tiene una mejora, cuál es más igual en la distribución del ingreso y cuál es más desigual en la distribución del ingreso? ¿Sí? Si tiende a 0 es más igualitario en la distribución del ingreso, si tiende a 1 es más desigual en la distribución del ingreso. Argentina tiene un 0,42, Brasil tiene un 0,53. O sea, Brasil es más desigual en la distribución del ingreso en comparación a quién, Argentina. Argentina un 0,42. ¿Y esto es bueno o malo? Depende, profe. En ¿De Venezuela qué? son todos iguales, pero están todos pobres también. ¿Cómo? En Venezuela son todos iguales, pero son todos pobres también. Vamos a Claro, ver. depende si igualas para abajo o igualas para arriba. Exactamente. A ver, Venezuela si está. Generalmente. Venezuela es 0,44. Pero ¿qué pasa? Este aquí la cuestión. Mirá. Último dato 2006. Sí, No, además que los manejan como quieren. no, pero por eso, el último dato que tenemos de esto es del 2006. O sea, no es representativo. O sea, pasaron 15 años de este dato. Comparemos Argentina con, por ejemplo, Australia, mirá. Australia 0,34. Argentina 0,42. Acá lo tenemos, mirá. ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál conviene más? ¿Argentina o Australia?
Australia es más igualitario en la distribución del ingreso en comparación a lo que es Argentina. ¿Sí? Bien. El análisis, ¿sí? A través del coeficiente de Gini o el índice de Gini, es parcial, o sea, tenemos que medir, tenemos que buscar otros indicadores para complementar lo que es la respuesta a esta pregunta. Yo con esto, ¿qué te puedo decir? Mira, Argentina es más desigual en la distribución del ingreso en comparación a lo que es Australia, ¿sí? Pero Brasil es más desigual todavía que Argentina. Acá. Acá. Y por ejemplo, acá lo tengo, mira, China es más igualitario en la distribución del ingreso en cuanto a Argentina, un 38%. Nos retrotraemos con el tiempo y vamos a ver lo que es, con el tiempo en cuanto a lo que vimos antes, vamos a ver lo que es el PBI, porque acá también tengo el dato en el Banco Mundial de cuánto es el PBI. ¿Qué dijimos que era el PBI? El Producto Bruto Interno. Bien, ¿y qué te mide eso? El costo total de los productos, era, de la totalidad de los productos, o algo así. Te dice el nivel de actividad que tiene un país, puntualmente, ¿o no? Sí, sí. Te dice, bueno, este país tiene un nivel de producción de tanto, bien. Entonces vamos a ver. Argentina, ¿dónde está Argentina? Acá. Esto está expresado en, bueno, no lo dice acá, no, ¿dónde es que lo dice? En dólares, a precios actuales, y esto debe ser en en millones de pesos, perdón, acá. ¿Sí? Argentina, el último año que tenemos, el 2020, 383.066 pesos, ¿sí? En millones de dólares. ¿Lo comparamos con quién? Con Brasil. O mejor dicho, lo comparamos con Australia. Mirá. Argentina, Australia. Australia es 3 veces más, por lo menos, en comparación a Argentina. ¿Sí? Comparamos con Brasil. Mirá Brasil. Brasil prácticamente lo mismo que Australia, un poquito más. Brasil no está ganando. A ver, mira otro. China. Fíjense China. 14.722.000 contra Argentina. 383.000. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en Argentina o nos vamos a China? Si bien esto nos da una idea, ¿sí? de la conveniencia entre un lugar y otro, para cerrar el análisis nosotros tenemos que ver o calcular lo que es el PBI per cápita. ¿Sí? El PBI por cabeza, puntualmente, si lo decimos en argentino, en español. ¿Sí? Es decir, che, bueno, de todo el PBI, o sea, de todo el nivel de actividad, ¿cuánto le corresponde en promedio a cada persona, a cada habitante? ¿Sí? Entonces, el total del PBI dividido el total de la población. De esa forma vos vas a obtener lo que es el PBI per cápita. Que el PBI per cápita te da una idea del nivel de vida o de la calidad de vida en un lugar y en otro. ¿Sí? ¿Y cómo lo comparás? Cuanto mayor sea el PBI per cápita en un país comparado a otro, mejor va a ser la calidad de vida en este comparado a la otra. ¿Sí? O sea, si mi PBI per cápita en Argentina es mayor, por ejemplo, que Australia, el nivel de vida va a ser mejor en Argentina que en Australia. ¿O no? Ese sería el razonamiento. Hace unos años, yo no recuerdo bien cuál era el gobierno que lo había dicho, pero se había planteado que Argentina, o sea, vivir en Argentina, o mejor dicho, se decía que en Argentina se vive mejor, se vive igual o mejor que en Australia o en Canadá. ¿Alguno se acuerda de eso? Era que en Alemania, profe, era moreno, creo. Que en Alemania, bueno. O sea, la idea era que en Argentina se vive mejor que en Alemania. Bien, ¿cómo podemos
aseverar o no, por lo menos tener una idea real o más cercana si esto es así o no es tan así. Vamos a trabajar con el PBI per cápita. El PBI per cápita es nivel de actividad de un país, ¿sí?, dividido el total de la población. El PBI per cápita en Argentina es 8.441 dólares en promedio por cada argentino. Fíjense, Australia, 51.812. ¿Sí? Alemania, ¿dónde está Alemania? Alemania, 45.723. ¿Sí? Entonces, con estos montos, con estos valores, ¿qué hacemos? ¿Qué nos conviene? ¿Argentina o nos conviene Australia? Y nos va a convenir Australia. En teoría, la calidad de vida, el nivel de vida, es mayor en Australia que en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de toda la producción, de toda la torta de producción de ese año, cada argentino en promedio recibió 8.441 dólares. ¿Sí? Cada australiano recibió 51.812 dólares. ¿Y Brasil? A ver cómo le fue a Brasil. 6.796 dólares. ¿Sí? Similar a Argentina. Porque si bien el PBI de Brasil era mayor al de Argentina, o sea, también es mayor la cantidad de población que tiene Brasil en contraste a Argentina. China, que era exorbitante, 10.500 dólares. Muy similar a Argentina. Y después tenemos, bueno, casos estratosféricos, fuera de serie, como por ejemplo, se me fue por acá, lo tenía. ¿Lo han sacado? No. Luxemburgo, mirá. 115.873 dólares por cada uno de ellos en un año. ¿Por qué? ¿Tanto así? Miren este. ¿En qué radica? Viven tres familias, ahí sí, viven tres familias, ¿sí? Pero aparte de que vivan tres familias, como dicen en el chat, son denominados paraísos fiscales, ¿sí? ¿Y cómo funcionan los paraísos fiscales? ¿Alguien sabe? ¿O más o menos así? Sí, puedes guardar plata sin que te cobren tantos impuestos o sin que te cobren casi. Y sin tener que dar explicaciones, que es lo que quieren muchos, ¿no? Muchos no quieren dar explicaciones y tampoco quieren que se entere que tienen dinero ahí. ¿Qué pasó con los Panama Papers? ¿Se acuerdan? Y hay más seguridad jurídica, sí, hay más seguridad jurídica. ¿Qué pasó con los Panama Papers? O las Islas Seychelles, que a muchos políticos argentinos se los criticaban. Son lugares en los cuales vos vas a poner tu dinero, nadie te pide explicaciones, no te cobran impuestos, o te cobran muy poco, y vos no tenés que rendir cuentas a nadie. O sea, no tenés que justificar de dónde surgieron tus fondos. Hasta que, bueno, ahí el tema de los Panama Papers, porque eso fue a nivel mundial, empezó a decir, che, mirá, Juancito, Pedrito y Josecito tienen cuentas bancarias acá en Panamá. Entonces, claro, empezaron a ver de dónde son Juancito, Pedrito y Josecito, qué es lo que hacían, cómo surgieron todos esos depósitos, ese dinero ahí. Bueno, entonces ahí ya se empezaron a dar todas las preguntas que se fueron haciendo, ¿no? Entonces, digamos, como para dejar de lado estos casos que tienen que ver con paraísos fiscales, ¿cómo hago para comparar dónde me conviene ir a vivir y si tengo la posibilidad de decir, che, ¿en qué país elijo para vivir? Bueno, comparo el PIB per cápita. A ver, Venezuela, si está. $16.055. ¿Dónde está? Venezuela, acá. Pero acá tenés, último dato, 2014.
Cuba, vamos de Cuba. 9.099 del 2019. También tenés que ver, fíjate acá, Cuba tiene 9.099, tiene un poquito más que Argentina, Cuba. Vamos a ver el índice de Gini. Índice de Gini sin datos. ¿Qué conclusión que pueden arribar con respecto a esto? En Cuba. Que no les conviene darlos. Bueno, sí, obviamente. Eso, si no está el dato es porque puntualmente, a lo mejor me equivoco, ¿no? Puntualmente hay mucha brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Bien, seguimos. El otro, el otro análisis que tenemos para determinar la distribución del ingreso es la curva de Lorenz. Este es un análisis gráfico en el cual, ¿sí? Yo tengo dos curvas, la curva de equidistribución, que es la que te dice, bueno, si fuera un mundo ideal en el cual todos cobraran lo mismo, la curva de equidistribución sería esta acá, ¿sí? Todos ganarían lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se forma esto? Primero le aclaro que esto está mal, yo lo saqué de una imagen de Google, y Google me mintió porque acá es 45 grados, no es 90, pero bueno, se los aclaro porque no lo puedo sacar, pero bueno. La curva o la recta de equidistribución es esta acá, esta que está en azul, que te dice, bueno, acá, si fuera todo un mundo ideal en el cual todos ganaran lo mismo, fíjense que a medida que yo voy avanzando en el porcentaje de población, el incremento en el ingreso es siempre igual, o sea, es el mismo. Entonces, se da esta igualdad, o sea, se da que todos ganan lo mismo. Después te lleva a la realidad, que es la curva de Lorenz, que está acá, que está ejemplificada con B, que te dice que cuanto más alejada o más cercana está la recta de distribución, ¿sí? Esta curva de Lorenz te dice que si de un periodo a otro se traslada hacia la derecha, ¿sí? O sea, se aleja de lo ideal, de la igualdad, si se va alejando, se va trasladando hacia la derecha, significa que se está incrementando la brecha, o sea, se está haciendo más desigual la distribución del ingreso. Ahora, si periódicamente esta curva se va acercando cada vez más a la recta de equidistribución, significa que hay una mejora en la distribución del ingreso, se está achicando la brecha de la distribución del ingreso, ¿por qué? Porque esta curva de Lorenz se está acercando cada vez más a la recta de equidistribución o a la igualdad. Ingreso per cápita, bueno, que decía el ingreso per cápita o PIB per cápita, el ingreso promedio por habitante, y te da una idea del nivel de vida de ese país. El ingreso, ¿sí? Lo que ustedes obtienen de ingreso, ¿a qué lo pueden destinar? Lo pueden destinar o al consumo, ¿sí? O lo pueden destinar al ahorro, ¿sí? ¿Hay otro destino posible aparte de consumo o ahorro? ¿Que le podamos dar al ingreso? Inversión. La inversión. Pero vos invertís siempre y cuando tengas ahorro. ¿O no? Sí. La inversión viene del ahorro. O sea, si vos tenés ahorro, tenés inversión. Y si no, te estás endeudando para hacer esa inversión, ¿sí? Pero del ingreso que vos tenés, o sea, si vos te estás endeudando para hacer esa inversión, es un desahorro. Te estás endeudando para poder hacer inversión y lo vas a terminar pagando con consumo futuro. El ingreso en sí, yo lo puedo destinar o al consumo o al ahorro, ¿sí? O lo utilizo para comprar bienes y servicios para cubrir las necesidades, o bien lo guardo bajo colchón o en el plazo fijo donde ustedes quieran, para que ir incrementándose para el día de mañana hacer una inversión. El consumo, ¿qué es? Es la parte del ingreso que se destina a adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades, ¿sí? El consumo se puede dividir en el consumo privado por un lado y el consumo público. El consumo privado es el consumo que realizan las familias o las empresas para adquirir bienes y servicios y cumplir con sus obligaciones, ¿sí?
Acá no sumamos lo que son las inversiones en bienes capitales, en vivienda, dependiendo de dónde lo esté mirando. El consumo público, ¿sí?, es los gastos rutinarios que realiza el Estado, ¿para qué? Para cumplir con las funciones que tiene encomendado. ¿Sí? Por ejemplo, el consumo público es pago los sueldos, adquisición de resma, de papel, de lapicera, de artículos de librería para realizar las funciones o para llevar a cabo las funciones, la contratación de distintos servicios para llevar adelante sus funciones como Estado. El consumo privado depende del ingreso disponible, ¿sí? El ingreso disponible es la parte del ingreso que me toca a mí, ¿luego de qué? Luego de pagar el impuesto indirecto que me corresponde. Consumo público va a depender de la recaudación impositiva, ¿sí? De cuánto junte Dona FIP, la señora administradora federal de ingresos públicos, que de todo lo que recauda se va a utilizar a lo que es el consumo público, también para otras cosas. Esta recaudación impositiva depende de los impuestos directos e indirectos. La función de consumo, ¿sí? ¿Cómo yo determino lo que es el consumo? Le puedo determinar a través de una función, ¿sí? La función de consumo está compuesta de dos partes. Una parte que es el consumo autónomo, ¿sí?, lo que yo sí o sí tengo que consumir o adquirir de bienes y servicios independientemente de mi ingreso, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. La otra parte es el consumo que es proporcional y que depende del ingreso que yo tengo, ¿sí?, que es esta parte acá. La parte del consumo autónomo, el que yo sí o sí tengo que consumir, es el siguiente. Vamos a suponer que ustedes no tienen ingreso, que se puede dar el caso de algunos de ustedes que están acá, ¿sí? Los que no tienen ingresos, ¿qué van a hacer? ¿No consumen? ¿No compran alimentos? ¿No contratan servicios? ¿No pagan alquiler? ¿Cómo hacen? ¿Sí? Los que no tienen ingresos, ¿qué tienen que hacer? Como ese ingreso, ¿sí?, es cero, pero el consumo tiene un piso, que es este, ¿sí? Este es el piso del consumo, o sea que es lo que yo tengo que consumir para cubrir mis necesidades básicas, y como no tengo el ingreso para afrontar esto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que endeudar. Me endeudo hoy, ¿sí?, para pagarlo en el futuro, ¿sí?, para consumir hoy. ¿Sí? Yo lo voy a pagar en el futuro, el consumo que estoy haciendo hoy. ¿Sí? A medida que empieza a subir el ingreso, ¿sí?, a medida que sube el ingreso, el consumo sube en una proporción menor, ¿sí?, porque parte del ingreso, parte del consumo es algo autónomo, algo que fijo que yo tengo que consumir sí o sí, y después a medida que voy teniendo ingresos voy a incrementar en menor proporción lo que es el consumo. O sea, paso de comer, por ejemplo, algunos casos de ustedes, y me pasó a mí cuando era estudiante, paso de comer el arroz primavera, el arroz con fideo, el fideo con arroz, el fideo con aceite, el arroz con aceite, a empezar a comer carne, empezar a comer pescado, otro tipo de productos que elevan mi consumo. ¿Sí? Eso llega a un punto en el cual el ingreso se incrementa a un punto en el cual se alcanza por cubrir todo el consumo. ¿Sí? Este punto, que es el punto de nivelación, es el punto en el cual el ingreso, determinado por esta función, es igual al consumo. ¿Sí? Nosotros decíamos previamente acá que el ingreso se destina o al consumo o al ahorro. ¿Sí? Si yo tengo este punto, que es el punto de nivelación, acá, todo mi ingreso es igual al consumo, o sea, no me queda nada para el ahorro, o sea, no estoy ahorrando nada. Cuando mi ingreso se sigue incrementando, mi consumo sigue incrementándose, pero en menor proporción. Entonces, se empieza a dar esta brecha, esta brecha que vemos acá, que es la parte que yo empiezo a ahorrar. ¿Sí? Entonces, acá me endeudo, salvo que tenga algún familiar, algún conocido que me ayude para cubrir estas necesidades básicas, ¿sí? Y a medida que va subiendo mi ingreso, llega un punto en el cual esta brecha
este desahorro o este endeudamiento se empieza a disminuir hasta llegar a un punto en el cual no me tengo que endeudar más, ¿sí? Pero todo mi ingreso va al consumo. De ahí en adelante, como el ingreso sube más que lo que sube el consumo, se empieza a dar la parte del ahorro. ¿El ahorro qué es? ¿Alguien me puede decir qué es el ahorro? ¿Qué es Y ahorrar? Decime, ¿qué es el ahorro? dinero que me sobra, digamos, de mi ingreso, que no lo consumo, ¿Qué es lo que te sobra? lo guardo. Es lo que estoy guardando bajo el colchón, lo que uso para comprar los dólares. ¿Sí? Es un ahorro, una custodia, una guarda de dinero, o sea, es un sacrificio de consumo presente para ser consumido en el futuro. ¿Sí? Yo estoy, a ver, no es que estoy sacrificando consumo, sino es que ya cubrir las necesidades básicas, ya no destino más dinero al consumo, porque ya cubrí todas las necesidades que tengo. Entonces empiezo a ahorrar para el consumo en el futuro, o bien para inversión. El ahorro surge el ahorro a nivel país surge del ahorro familiar, o sea, lo que ahorran las familias, lo que ahorran las empresas y lo que ahorra el Estado. Bueno, el Estado es muy difícil que ahorre porque tiene una función netamente social, o sea, todo lo que ingresa, en teoría, al Estado se utiliza para cumplir en mayor proporción las funciones encomendadas. ¿A usted le gustaría ver un Estado en el cual periódicamente tiene un plazo fijo que mes a mes se duplica o triplica porque le ingresa más dinero del que sale? Pregunto, ¿no? ¿Le gustaría ver algo así? Creo que no. ¿Por qué no? Y porque debería, o sea, estaría bueno porque podría destinar ese ahorro a alguna inversión que sea favorable para la población No, también. no, Ahora que pienso. la inversión es poner la platita en un plazo fijo en nombre del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Está bueno? ¿Está bien o está mal? Y creo que el dinero debería estar en circulación, no debería estar por ahí guardado. Sí, la otra es que vos de esa forma podés llegar a pensar y decir, che, entonces, si todo el tiempo al Estado le está sobrando plata y cada vez le sobra más, ¿por qué a mí me cobran tanto? ¿O por qué yo tengo que pagar este monto de impuestos? ¿Podría pagar menos? ¿O no? Si yo pagando 100 pesos de impuesto por mes, al Estado le sobra todos los meses plata. ¿Por qué no pago 80 o 70? ¿Qué pregunta, no? Bien. El ahorro privado es el ahorro familiar y de las empresas, y el público es el ahorro que depende de los recursos genuinos, que ya vamos a ver cuando veamos sector público, los recursos del Estado, menos los gastos corrientes, ¿sí? Los gastos rutinarios que hace el Estado para cumplir sus funciones encomendadas. Como la función del consumo, también hay una función del ahorro, ¿sí? La función de ahorro tiene dos partes, una parte independiente, que es el ahorro independiente. Por otro lado el ahorro, tenemos el ahorro que depende del ingreso, ¿sí? La función del ahorro es así. En contraste, la función de consumo, cuando yo no tengo ingresos, ¿sí? No es que no tenga ahorro, sino que tengo un ahorro, un desahorro, o mejor dicho, un endeudamiento. Me tengo que endeudar. ¿Para qué? Para poder cumplir con el consumo de las necesidades básicas. Entonces, a medida que va subiendo mi ingreso, fíjense que yo me endeudo cada vez menos, me endeudo, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el cual el endeudamiento es igual a cero, o sea, ya no me tengo que endeudar. Y a medida que sigue subiendo ese ingreso, ya empieza a darse una brecha que es netamente del ahorro, o sea, el incremento del ahorro que hago
porque cada vez tengo un ingreso cada vez mayor. ¿Sí? ¿Y dónde surge esto, este ingreso? ¿De dónde surge este ahorro cada vez mayor? Surge de la contracara entre que la función consumo y la función ahorro. O sea, fíjense que cuando yo tengo un ingreso igual a cero, mi consumo está dado por un determinado valor que es lo que yo tengo que consumir de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. ¿De dónde saco el dinero? De acá, del ahorro, perdón, del endeudamiento que tengo que hacer sí o sí para cubrir esto, para cubrir mi consumo. Entonces, a medida que voy creciendo en mi ingreso, ¿sí? En el cual sigo consumiendo, pero el ingreso crece en mayor proporción de lo que crece el consumo, me tengo que ir endeudando cada vez menos, hasta llegar a un punto en el cual mi ingreso igual a todo el consumo que tengo que hacer. Entonces, en ese punto, el, perdón, el ahorro es igual a cero. O sea, ya no me tengo que endeudar más. De ahí en adelante, en el cual ya el ingreso pasa a ser mayor al consumo, ya fíjense que se empieza a dar un ahorro positivo. ¿Sí? Fíjense que acá, fíjense cómo en la función de consumo y de ahorro, el consumo autónomo es positivo, el ahorro autónomo es negativo. ¿Sí? Entonces, el consumo privado más el ahorro privado es el ingreso disponible. El ingreso del Estado se distribuye entre el consumo público y el ahorro público. Entonces, si nosotros decimos que el ingreso es igual a 1, vamos a decir que tenemos un porcentaje, que es la proporción marginal al consumo, que es un porcentaje que se va a destinar al consumo, y otro porcentaje que es el que se va a destinar al ahorro, que es la proporción marginal al ahorro. ¿Sí? ¿La inversión qué es? El destino del ahorro disponible, o sea, ¿a dónde voy a destinar ese ahorro que fui generando? ¿En dónde lo voy a invertir? ¿Para comprar qué? ¿Sí? Generalmente la inversión es un sacrificio presente, ¿sí? A cambio de un valor futuro, algo que me va a dar un rédito en el futuro. Esto tiene una serie de características que es, por un lado, el tiempo, o sea, yo realizo la inversión hoy para tener un ingreso o una renta en el futuro. Hay otro factor que es el riesgo, ¿sí? ¿Qué es riesgo? ¿El riesgo de qué? El riesgo de una economía volátil, ¿sí? Una economía que no es estable como en la Argentina, vos no podés predecir si vas a tener riesgo o si el riesgo de realizar esa inversión es alto o bajo o medio. O sea, no sabés cómo te va a ir. ¿Sí? Ustedes imagínense, perdón, ustedes imagínense si se dedican a la fabricación o a la construcción de edificios. ¿Sí? Edificios de 15 pisos. Vos generalmente empezás a tener ingresos en pozo, que se dice cuando se empieza a levantar el edificio, y vos tenés que calcular que esos ingresos te tienen que alcanzar para cubrir todos los costos para terminar ese proyecto y a su vez tener una ganancia. ¿Cómo haces para calcular el costo de la mano de obra? ¿Sí? La mano de obra te va cambiando periódicamente. ¿Cómo haces calcular el costo de los materiales? ¿Sí? ¿Cómo haces para calcular todo eso? Y el otro tema, el de la inversión, otra característica de la inversión es el beneficio, o sea, un beneficio que va a ser disponible en el futuro, ¿sí? Una vez que se termine de realizar esta inversión. Los tipos de inversión pueden ser inversión financiera o inversión real. La inversión financiera es un cambio de un activo por otro, o sea, cambio el peso, o sea, los billetes que tengo los utilizo para comprar criptomonedas, ¿sí? Cambio un activo financiero por otro. Cambio el peso argentino por dólares, moneda extranjera. Cambio el peso argentino por un plazo fijo. ¿Sí? Cambio el peso argentino por títulos, acciones de empresas. ¿Sí? En cambio, la inversión real es cambiar ese activo financiero por invertirlo en una máquina, en una propiedad, en un bien mueble. ¿Sí? Saco mi activo financiero y lo compro un activo real. La suma de ambos se conoce como la inversión bruta interna. ¿Sí? Que es en promedio, digamos, promedio no, te dice a dónde fue a parar o a dónde se está invirtiendo el dinero. La inversión bruta interna es el valor monetario de la producción de bienes de capital
en un país y en un periodo de tiempo determinado. O sea, es la producción de ¿qué? De todas las maquinarias, toda la infraestructura, todos los rodados que se incorporan a ese proceso productivo a nivel país. Esa inversión bruta interna se va a destinar a lo que es, puede ser a la reposición o a la inversión neta. ¿Sí? O sea, yo puedo invertir en nuevas máquinas, nuevas maquinarias, nuevos rodados, ¿sí? O puedo invertir, o sea, incrementar, entiéndase por incrementar la dotación de maquinarias, de rodados, para mejorar o crecer en cuanto a la productividad y a la producción, o bien en la inversión de reposición, es decir, compro esta máquina, compro este rodado para reponer aquella máquina o aquel rodado que ya no está funcionando como yo esperaba. Bueno, la inversión bruta interna, el destino es inversión de reposición o inversión neta, como decíamos. Bueno, y el multiplicador de la inversión es en cuánto se incrementa el PBI, ¿sí? Es un indicador que te dice cómo el peso destinado a inversión termina multiplicando o haciendo una onda expansiva en lo que es el resto de las actividades económicas. ¿Sí? Usted imagínense, si yo como Estado pongo un peso, perdón, pongo 100.000 pesos en la economía para que se destine al consumo, eso va a tener un incremento de la economía corto, o sea, esa plata se utiliza para consumir y listo, o sea, va a ser utilizado para que esa persona vaya, compre en el supermercado, hipermercado, en el kiosco, maxi kiosco, para eso, y esta persona va a terminar comprando a un emprendedor y ese emprendedor va a terminar comprando a un mayorista, no más que eso. Ahora, ¿cómo el contraste cuando ese dinero en vez de destinarlo a lo que es el consumo, ¿sí? Yo lo destino a la inversión, ¿sí? Le doy dinero a la gente para que invierta en algo. Esto termina provocando que la economía crezca en mayor proporción que si destino el dinero al consumo. ¿Por qué? Porque usted imagínense, cuando se empezaron a dar estos planes Procrear de construcción de vivienda, funcionaba de que a la familia, a la persona, le dan una suma de dinero para que haga su casa, ¿sí? Para que construya su casa. Esta persona, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir a buscar todos los operarios, todas las personas inherentes o que están relacionadas a la construcción para hacer su casa. Entonces, pensemos la cantidad de personas que empezaban a obtener un ingreso, una actividad, una participación en esa producción, que esas personas a su vez recibían ingresos por una inversión en una casa, ese dinero se empezaba a multiplicar o a triplicar en una onda expansiva. ¿Por qué? Porque esa persona que de no tener actividad a tener una actividad, empezaba a invertir y así. ¿Cómo se va ramificando y haciendo una onda expansiva producto de esa inversión? Eso es lo que te quiere decir lo que es el multiplicador de la inversión. ¿Sí? Por último, la presión tributaria es qué porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje recauda, qué porcentaje de recaudación impositiva tiene el Estado, ¿sí? O de tributo, mejor dicho, ya vamos a ver más adelante la diferencia entre tributos e impuestos. ¿Cuánto es el porcentaje de lo recaudado, de lo tributado, en comparación a que al nivel de actividad, en comparación a lo que es el PBI? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, yo por mi parte dejo acá. Si les parece, para mañana le voy a cargar un cuestionario para que afiancen los conceptos. Si no tienen duda, yo por mi parte dejo acá y nos vemos la semana que viene, el día miércoles. Perfecto, profe. Gracias Bueno, entonces. profe, Vale, nos vemos la Chao, semana que profe. viene. nos Que anden bien. Chao, chao.